Hola y bienvenidos a todos a una nueva edición de Ciencia para Vivir Mejor. Hoy está con nosotros Rafael Cantón Moreno. Él es jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, profesor asociado de Microbiología Clínica de la Facultad de Farmacia de la UCM y desarrolla su labor investigadora asociada al Instituto Ramón y Cajal de Investigaciones Sanitarias y el Ciber de Enfermedades Infecciosas financiado por el Instituto de Salud Carlos III. Su trabajo clínico se centra, entre otros aspectos, en la investigación del estudio de la sensibilidad a los antimicrobianos y los mecanismos de resistencia. Todo un experto mundial en esta materia. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y realmente los datos son abrumadores. Quiero leer específicamente, se dice que en el año 2050, según la OMS, se espera un fallecimiento por infección de bacterias resistentes cada 3 segundos y ya las bacterias multiresistentes causan 33.000 muertes al año en Europa y generan un gasto sanitario adicional de 1.500 millones de euros anuales. ¿Qué está pasando? Esto es así. Este es un dato muy impactante. Fue encargado por David Cameron a Jean O'Neill, que es un economista. Entonces le encargó hacer un informe de la importancia sobre la resistencia. Y al final llegó a la conclusión con un modelo que tendríamos esos 10 millones de muertes en el año 2050 si no actuábamos. Esto es debido a que la sobreutilización de antibióticos y no tener nuevas opciones terapéuticas ha provocado que las bacterias se estén volviendo, por así decirlo, cada vez más resistentes a los antibióticos. Los antibióticos dejan de actuar. Lo que hacen las bacterias es matar o inhibir el crecimiento de los microorganismos. Si eso no se produce, una persona no cura de la infección, en muchos casos el sistema inmunológico va a actuar también y esa persona supera esa infección, pero si esa infección no se supera por parte de esa persona, puede llegar a tener este efecto adverso, incluyendo el fallecimiento. ¿Y qué retos suponen, para toda esta situación para la salud humana a nivel mundial? Distintos organismos nos lo han alertado. En esas cifras que daba, nos daba también cifras del ECDC, del European Center for Disease Control and Prevention. Actualmente han sido ratificadas incluso por otra publicación muy reciente del Lancet Infectious Disease, este mismo año, en enero, donde nos dice que en el año 2019, cogiendo publicaciones y haciendo un análisis de ellas, de publicaciones que han sido revisadas por pares, son revistas científicas, nos alertó que en el año 2019 se habían producido 1,2 millones de muertes al año directamente relacionadas con la resistencia a antibióticos. Si tomamos además una cifra que nos da este artículo, donde nos dice que casi 5 millones de personas han muerto asociadas a una infección producida por bacterias resistentes, las cifras son impactantes. Pero incluso la Organización Mundial de la Salud, en su última campaña para mejorar el tema de las resistencias a antibióticos, nos dio 3 mensajes muy claros. En el primero nos decía que la resistencia a los antimicrobianos era uno de los 10 problemas más importantes que afectaban a la salud. El segundo mensaje que nos dio, que yo creo que es no menos impactante, nos decía simplemente el tiempo se nos acaba. Y el tercer punto que nos decía que necesitábamos nuevos recursos para poder investigar en nuevos antimicrobianos que evitase precisamente que esas bacterias resistentes venciesen a los antibióticos que tenemos actualmente. Y ante este escenario, ¿considera que se está actuando ya realmente contra ello para combatirlo? Se está actuando. Yo creo que esto que estamos haciendo ahora no deja de ser una actuación. Es decir, a los medios de comunicación os llega esta alarma que se crea por las resistencias a los antimicrobianos y eso ya en sí es una de las actuaciones. Pero evidentemente nos queda mucho camino por recorrer. Los antibióticos que tenemos ahora han dejado de funcionar, muchos de ellos. El manejo de los pacientes infectados por bacterias que llamamos multiresistentes o panresistentes, que son resistentes a todos los antibióticos que utilizamos habitualmente en la clínica, nos hace que tengamos que utilizar antibióticos que no utilizábamos hace años. ¿Por qué? Porque eran tóxicos y, sin embargo, en ese balance de la toxicidad y la efectividad ponemos la efectividad antes de la toxicidad, o estamos utilizando combinaciones de nuevos antimicrobianos, o estamos ensayando algunas terapias que no se utilizaban anteriormente o que se había dejado de investigar. Por ejemplo, la utilización de fagos, que son virus que afectan a las bacterias, que las mata, no son agentes antimicrobianos, son agentes, por así decirlo, biológicos que van contra esas bacterias. También se están investigando en nuevas vacunas, es decir, se están haciendo esfuerzos,
pero yo creo que esos esfuerzos no son lo suficientemente rápidos o no se están impulsando suficientemente bien o de forma adecuada para que las bacterias sigan ganando su terreno y nosotros no lleguemos a tiempo con esas soluciones. Y, por ejemplo, en el desarrollo de nuevos antibióticos, ¿cómo está la situación? En el desarrollo de nuevos antibióticos es cierto que durante los últimos años se han introducido muchos antibióticos en terapéutica. La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas hace 10 años pues lanzó un reto que decía tendremos 10 nuevos antibióticos en el año 2020. La verdad es que cuando vimos esa publicación todos nos sonreímos y dijimos, hombre, pues al ritmo que vamos no creemos que vamos a tener esos 10 antibióticos en el año 2020. Pero la verdad es que esa cifra se ha superado. Pero lo que hay que decir es que a pesar de que se ha superado esa cifra, estos nuevos antimicrobianos no podemos decir que son absolutamente novedosos, puesto que van modificando aquello que tenemos. Algunos son un poquito más originales pues, en su mecanismo de acción o incluso en inhibir algunos de los mecanismos de resistencia, pero realmente nuevos antimicrobianos que actúen sobre lugares distintos sobre la bacteria no tenemos actualmente incluidos en el arsenal terapéutico que estamos utilizando. Están todavía en fase de experimentación o en fase de ensayos clínicos muy precozmente, en ensayos de fase 1 o incluso alguno en fase 2, y yo creo que todavía nos queda un camino por recorrer para tenerlos en la utilización habitual en nuestros pacientes. Precisamente dicen que es un reto, ¿no? El I+D de los nuevos antibióticos, que incluso puede ser que requieran cambios en los modelos de financiación y en la inclusión en el sistema. No sé qué le parece todo esto. Esto es un aspecto importante. Desgraciadamente tenemos ejemplos de empresas que han logrado pasar todas, por así decirlo, las trabas de poner un antimicrobiano a utilización de los propios pacientes en cuanto a las fases de ensayos clínicos, la obtención de un precio por parte de las administraciones y, sin embargo, una vez que han salido al mercado, no se han utilizado prácticamente porque el reembolso está lastrado porque se utiliza un tratamiento un paciente. Yo creo que aquí necesitamos nuevos modelos, como ha ocurrido, por ejemplo, con la utilización de las vacunas frente al coronavirus, donde son nuevos modelos de financiación para aquellas empresas que inviertan en el desarrollo de antimicrobianos y que les haga más exitosas en su objetivo y que al final puedan recuperar esa inversión. Le decía que desgraciadamente tenemos algunos ejemplos de algunas empresas que han quebrado después de haber luchado o después de haber introducido ese nuevo antimicrobiano en el mercado. Hablaba ahora precisamente de las vacunas, centrándonos justamente en la resistencia, ¿qué papel van a tener? Es algo incipiente, no es algo nuevo. Es decir, se han investigado vacunas, pues por ejemplo, frente a Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Es una bacteria gram positiva que adquiere un mecanismo de resistencia que afecta a muchos y que además acumula otros mecanismos de resistencia. Se han investigado vacunas frente a este microorganismo o frente a Pseudomonas aeruginosa, sobre todo en aquellos pacientes que tienen infecciones crónicas durante mucho tiempo y que requieren muchos antibióticos y que van adquiriendo distintos mecanismos de resistencia a lo largo del tiempo. Sin embargo, no han tenido mucho éxito y yo creo que necesitamos también un impulso en esas vacunas que probablemente van a tener su efectividad. Ojo, algún ejemplo tenemos de éxito de vacunas que han sido realmente de éxito en la lucha contra la resistencia, como ha sido, por ejemplo, la vacuna frente a Streptococcus pneumoniae, que no solamente iba frente a Streptococcus pneumoniae por el hecho en sí de ser resistente, sino frente a Streptococcus pneumoniae por la enfermedad neumocócica invasiva. Ha evitado esa enfermedad neumocócica invasiva, pero también ha reducido las tasas de resistencia en este microorganismo. ¿Y cuáles serían las principales bacterias resistentes que nos afectan? Algunas he nombrado, Sí. Algunas son Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, pero ahora las que más nos preocupan realmente son enterobacterias. Enterobacterias forman parte de la microbiota intestinal, algunas de ellas son Escherichia coli, pero particularmente nos preocupa Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae ha sido capaz de ir acumulando esos mecanismos de resistencia y uno de los últimos es la resistencia a los carbapenémicos, que dentro de los betalactámicos, que es una familia muy amplia, son antibióticos que se utilizan en los hospitales, pero las bacterias, y en concreto Klebsiella pneumoniae, ha sido capaz de desarrollar enzimas que destruyen esos antibióticos carbapenémicos. Luego quería también que me explicaras también
de qué manera ha afectado la pandemia, ¿no? Porque se dice, ¿no?, que en las primeras olas principalmente se utilizaban los antibióticos cuando no se sabía muy bien qué hacer con los pacientes que llegaban a los hospitales. No sé qué te parece todo esto, si realmente ha afectado. Realmente esa observación se ha hecho. Es cierto que a lo largo de las distintas olas de la pandemia hemos ido aprendiendo muchas cosas. Hemos ido aprendiendo a manejar el coronavirus. No se trata a los pacientes de la misma forma ahora que en el inicio de la pandemia, pero en aquellos momentos uno de los aspectos que temíamos es que un paciente con una infección respiratoria grave que tenía que ingresar en el hospital, que ingresaba en las unidades de cuidados intensivos, además se sobreinfectase por bacterias. Si esas bacterias eran resistentes a los antibióticos, pues teníamos una complicación añadida al manejo de ese paciente. Y entonces se han utilizado o se utilizaron en aquellos momentos antibióticos de forma, pues podemos decir, empírica para prevenir la presencia de esas infecciones, y el tiempo nos ha demostrado que estos pacientes se comportan como otros y que no es necesario la utilización de estos antimicrobianos para prevenir estas infecciones, y por lo tanto se ha reducido de alguna forma esa utilización. Pero ojo, lo que nos demostró también es que esa hiperutilización de antibióticos también generó una presión selectiva, y aquellos problemas que podíamos tener larvados o que podían estar empezando en algunos hospitales explotaron, y ha habido brotes por bacterias multiresistentes debido a esa sobreutilización de antimicrobianos. Y centrándonos ahora en España y de qué manera está trabajando precisamente la resistencia, contamos con un plan. Recientemente la ministra, en una reunión con sus homólogos europeos, sacaba pecho, ¿no?, de cómo a poco se va trabajando en ello. Concretamente daba un dato, y es que desde 2014 hasta ahora se ha reducido en nuestro país cerca de un 60% el consumo de antibióticos de uso veterinario. Es muy interesante, sí, además este dato. Yo creo que la ministra se refiere evidentemente al Plan Nacional de Lucha frente a la Resistencia. Es un plan que se puso en marcha en el año 2014. Era un mandato, una recomendación de la Unión Europea. Tiene su plan de lucha frente a las resistencias y los Estados miembros tienen la obligación de poner en marcha estos planes. España lo puso. Pivota sobre la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios, y ahí ha recurrido a multitud de profesionales. Yo he podido trabajar con la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y he sido testigo de estas reuniones para ponernos de acuerdo en cuáles serán o son las mejores estrategias de lucha contra la resistencia. Pero una cosa realmente que aprendimos con estas reuniones es que el enfoque debería ser lo que se llama ahora One Health, de una sola salud. Debe tenerse en cuenta a los animales, el uso de antibióticos en animales, el uso de antibióticos en medicina humana y el impacto o los problemas que pueden tener los antibióticos en el medio ambiente. Y ahí, en concreto, con el dato que me estabas dando, se ha demostrado de una forma voluntaria que los productores de alimentos de las industrias cárnicas han reducido el uso de antibióticos que es en los usos que se están utilizando, al menos en España, están dentro de la ley, pero que sin embargo lo han reducido de forma voluntaria, y estos son los datos que han ofrecido en estos informes recientes. Y España, yo creo que ahí sí se puede colocar una medalla en este sentido, y está siendo referenciado y se está tomando en otros países, en concreto en Sudamérica, como uno de los ejemplos de que es posible luchar frente a la resistencia a los antibióticos. Y dada la importancia que tienen en los datos con los que contamos, ¿en qué se debería de trabajar ya? O sea, ¿cuáles deberían ser esas acciones más a corto plazo? Hay acciones muy claras. A los profesionales nos han dicho, tenéis que trabajar en favor de reducir el uso de antibióticos, y no tanto a lo mejor en reducirlo, sino en una mejor utilización. Una infección ha de tratarse con antibióticos, eso es evidente. Cuando no es una infección bacteriana, no tenemos que recurrir a antibióticos. Pero incluso en las duraciones, el poder quitar un antibiótico cuando no es necesario. Esto está dentro de los programas que se llaman de optimización de uso de antibióticos, los programas PROA. Los profesionales tenemos que trabajar en ellos. Necesitamos herramientas para trabajarlo, necesitamos herramientas de los datos que estamos manejando. Los hospitales tenemos nuestros sistemas de información, pero todavía nos falta un sistema común que podamos recoger de los diferentes hospitales en todo lo que es España para poder ofrecer unas cifras
comunes. Ojo, se están haciendo estudios de vigilancia, eso es lo que se denomina en inglés los estudios de surveillance, pero quizás no son completos en cuanto a todo el mapa, porque solamente unos pocos hospitales participamos en ello. Esas son algunas de las acciones. A nivel de la formación, yo creo que también tenemos que seguir trabajando de lo que es la formación de la población en general. España es uno de los países, y eso sale en el Eurobarómetro, son preguntas que se les hacen continuamente o cada cierto tiempo a los ciudadanos en Europa, del conocimiento que tienen sobre distintos temas y el conocimiento que se tiene en España de por qué los antibióticos no se deben utilizar o cuándo se deben utilizar es inferior a otros países y por lo tanto se demanda esa utilización de los antibióticos. Son muchas líneas en las que hay que trabajar y eso es precisamente lo que trata de hacer este Plan Nacional frente a la resistencia a los antimicrobianos. Vamos, por tanto, por buen camino. Vamos por buen camino, pero no eso nos debe dejar tranquilos, debemos seguir trabajando y debemos avanzar muchísimo más en este terreno. ¿Y cómo ve el futuro? Bueno, el futuro, yo creo que si no nos ponemos de acuerdo precisamente en ese impulso de los nuevos antimicrobianos, puede ser un problema de tiempo. Es decir, a lo mejor mejoramos y hacemos que sea más lento el llegar a esas cifras de los 10 millones de muertos en el año que podemos establecer en un horizonte temporal, pero yo creo que eso es importante. Eso es importante. Es importante contar con los profesionales, con profesionales formados. España tiene un déficit. España es el único país que no tiene reconocida, por ejemplo, la especialidad de enfermedades infecciosas, y eso es algo que también demandamos los propios profesionales frente a las autoridades sanitarias. Lo que hemos aprendido también es que ese trabajo multidisciplinar es importante y hay que contar con todos los profesionales para lograr ese objetivo común. Pues nos quedamos con todos esos retos tan importantes y muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.